Saludos y bienvenido en esta asignatura que es Electricidad Industrial 2, donde nos vamos a hablar sobre energía eólica. Mi nombre es Willy Keloima, estudiante de Ingeniería Mecánica en la Universidad Tecnológica de Santiago, UTESA. Somos en el ciclo 3 2021. La energía eólica por su historia ha sido utilizada desde la antigüedad, tanto para impulsar los barcos de vela y como para hacer funcionar la maquinaria de un molino. En el año 1887, el norteamericano Charles Francis Brush construyó la primera máquina considerada aerogenerador de electricidad. ¿Qué es la energía eólica? La energía eólica es una fuente de energía renovable que utiliza la fuerza del viento para generar electricidad. El principal medio para obtenerla son los aerogeneradores, molinos de viento de tamaño variable que transforman con sus aspas la energía cinética del viento en energía mecánica. ¿Cómo funciona la energía eólica? La energía eólica se obtiene al convertir el movimiento de las palas de un aerogenerador en energía eléctrica. Un aerogenerador es un generador eléctrico movido por una turbina accionada por el viento. Sus predecesores son los molinos de viento. Un aerogenerador lo conforma la torre, un sistema de orientación ubicado al final de la torre en sus extremos superiores, un armario de acoplamiento a la red eléctrica pegado a la base de la torre, una góndola que es el armazón que cubría los componentes mecánicos del molino y que sirve de la base a las palas, un eje y mando del rotor por delante de las palas, y dentro de la góndola un freno, un multiplicador, el generador y el sistema de regulación eléctrica. La importancia de la energía eólica. Su importancia radica principalmente en ser una fuente energética ecológica y eficiente debido a que no genera ningún tipo de contaminación al ambiente y además funciona con un mínimo consumo de agua y de los otros recursos no renovables. Ventajas de la energía eólica. Energía que se renueva, inagotable, no contaminante, reduce el uso de combustibles fósiles, reduce las importaciones energéticas, genera riqueza y empleo local, contribuye al desarrollo sostenible. Desventajas de la energía eólica. Falta de seguridad en la existencia del viento. La velocidad no puede exceder un límite. Es preciso construir líneas de alta tensión. Implica un impacto medioambiental. Los parques eólicos ocupan gran. La energía eólica es la energía más utilizada en el mundo actual. Muchas gracias por ver este video. Nos vemos en el próximo video. Gracias.